Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice en la Biblia lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice la segunda frase del versículo 13, Él permanece fiel. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, oh Dios, por las bendiciones que recibimos de tu parte, a pesar de que nosotros no somos merecedores de ellas. Gracias te damos porque tu presencia, tu fidelidad y tu compañía, Señor, es fiel con nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en esta tarde, después de habernos congregado esta mañana y haber participado de la escuela dominical en nuestras propias iglesias y en muchas iglesias en todo lugar donde el pueblo de Dios se reúne como el primer día de la semana, y podemos regresar esta tarde, Señor, para abrir las Escrituras y poder recibir lo que en tu plan soberano y en tu gracia tú tienes previsto para cada uno de nosotros. Te ruego que bendigas el tiempo de la exposición de tu palabra, que ésta pueda tener un lugar muy especial en nuestras vidas, de manera que tu nombre sea ensalzado en esta tarde a través de tu palabra predicada, y que nuestro espíritu, Señor, se vea edificado con la presentación de estos versículos y el tema que se va a tratar. Te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este versículo, hermanos, se destaca una perfección de Dios. Dijo el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: si fuéramos infieles, Dios no lo es. Si fuéramos nosotros infieles, Dios permanece fiel. Y esa es nuestra confianza que tenemos los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, que la fidelidad de Dios es constante y es permanente. La fidelidad de Dios, hermanos, es una perfección divina o un atributo divino, como quiera llamarle, que también tiene relación con otros más, como por ejemplo la misericordia, la bondad, el perdón, etc. Y todos gozamos de este atributo divino, de la fidelidad de Dios. Cuando digo todos, me refiero a creyentes y no creyentes, a salvos y a no salvos, a hijos de Dios y también a ateos, porque la fidelidad de Dios se extiende a toda criatura. Amén. Dios es fiel y manifiesta su fidelidad en cada paso que damos en nuestro transcurrir diario, a cada minuto que vivimos, en cada lugar que estamos. La fidelidad de nuestro Dios nos da la fuerza para sostenernos en muchas y en variadas circunstancias que no podemos encontrar solución aparente, y solamente podemos soportar porque Dios es fiel. Amén. Y así nos lo recuerda la Escritura, no únicamente en este versículo, en muchos otros que vamos a estar mirando en el desarrollo de esta tarde. Pablo le dijo a Timoteo: hermano, Dios es fiel. Cuando prepares tus predicaciones, cuando estudies, cuando estés desarrollando el ministerio, recuerda que las personas somos infieles y nosotros somos infieles. En un momento dado, le dice Pablo a Timoteo, recuerda que Dios siempre permanece fiel. Amén. Pablo le expresó a Timoteo que Dios es fiel. La palabra que se tradujo fiel a nuestro idioma, el castellano, en su idioma que hablaba o redactó el apóstol Pablo esta carta, es una palabra que significa literalmente digno de confianza o confiable. Esto quiere decir que Dios es fiel, es una persona fidedigna. Dios es una persona en quien sí se puede confiar. No solamente que irradia confiabilidad, sino que es un Dios en el cual podemos confiar. Aunque Dios no se fía de nosotros, nos ama, pero Dios sí es un Dios fiel, un Dios de confianza. Usted y yo como personas en muchas ocasiones desconfiamos de la gente. O las personas actúan de cierta manera que
uno dice, yo no me fío de esta persona, mejor llévatela con cuidado, decimos, pero cuando se trata de Dios, nunca de los nunca podremos pensar lo mismo que podemos definir o el concepto que pudiésemos tener de una persona. Dios es fiel, Dios es confiable. También en el Antiguo Testamento se utiliza el término fiel o fidelidad en relación a Dios, y uno de esos términos que se utiliza en el Antiguo Testamento es una palabra que al traducirse al castellano significa mantenerse o estar firme o permanecer o también estar quieto. En otras palabras, la idea de esta palabra es establecer, estable. Esto quiere decir, hermanos, que la fidelidad, de Dios nos habla de que Dios es firme en su carácter. Es una persona confiable. Es una persona que aunque no le podamos ver, podemos fiarnos de Él, sencillamente porque Dios es Dios y Dios es fiel. Es una de las perfecciones, es una cualidad, una característica inherente de la naturaleza misma de nuestro Dios. Él únicamente es fiel a su palabra, cumple cada promesa, cada profecía se cumple en su momento, en su tiempo y en modo, y la proclamación de su palabra también es fiel. Su tierno cuidado de Dios para con nosotros es constante. Él nunca abandonará o repudiará a uno de los suyos. Jesucristo recordó la fidelidad del Padre y dijo, hablando de Dios y hablando de sí mismo, a los que me has dado jamás le echaré fuera, jamás le dejaré. Porque Dios es fiel, Dios es fiel. En Dios sí podemos confiar. Usted y yo estamos aquí esta tarde y despertamos esta mañana para alistarnos y pensamos en Dios porque dijimos, hoy es el primer día de la semana. Nuestro primer pensamiento fue Dios al despertarnos. Pensamos en Dios al pensar y planear lo que nos íbamos a vestir, a qué hora íbamos a salir de casa para llegar al templo, porque la fidelidad de Dios es constante para con nosotros y al creer en Dios, fiamos en Él, confiamos en Él, porque Dios es una persona estable, es una persona firme, es una persona constante en su carácter, en su naturaleza, en su palabra, y eso es lo que nos ha movido a regresar esta tarde en reconocimiento a la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Esto nos puede traer mucha pena y mucha tristeza por aquellos hermanos que acostumbran a ya no regresar al templo, por ejemplo, los domingos en la tarde, porque nos hace pensar que no creen tan claramente y definidamente acerca de la fidelidad de Dios, porque si realmente uno cree en la fidelidad de Dios y que Dios es constante y permanente en sus bendiciones y en su actuar en favor nuestro, estaríamos aquí cada vez que la iglesia se abre. Desde temprano confiamos en Dios, en su fidelidad. Si me acompaña al libro de Salmos número 36, vamos a definir o vamos a recordar algunos aspectos importantes de la fidelidad de Dios. Salmos 36:5 nos recuerda la palabra de Dios, las siguientes palabras, Salmos 36:5, acerca de la fidelidad de Dios, y nos recuerda la palabra de Él, que la fidelidad de Dios es inmensa. Salmos 36, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Salmos 36:5, Jehová, declaró el salmista, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios, hermanos, no se puede medir. La fidelidad de Dios, en otras palabras, es inmensa. Dios es fiel. En tiempos de prueba, hermanos, Dios permanece fiel. Digo, en tiempos de prueba nosotros, ¿verdad? Dios permanece fiel, Dios está ahí, Dios es constante. Su presencia, Dios le declaró a Moisés y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Y esa promesa que Dios le hizo a Moisés puede ser aplicable y es aplicable a nosotros, hermanos, porque Dios es fiel. Amén. No le declaró Dios a Moisés que su presencia iría con él, nada más para calmarlo, tranquilizarlo momentáneamente, sino que
Es una realidad en la vida de cada creyente, cada hijo de Dios. Cuando gozamos de su presencia, es la presencia de Dios quien nos trae paz, quien nos trae y produce reposo y descanso y solaz y refrigerio en nuestra vida cuando estamos en distintas circunstancias complicadas o difíciles. La fidelidad de Dios es inmensa. Usted y yo hemos experimentado la fidelidad de Dios, hermanos, pero todavía no la hemos conocido, porque es inmensa. ¿Sí me doy a entender? Cada situación en la cual Dios nos hace ver una pequeña milimétrica, si me permite la expresión, concepto de su fidelidad, todavía la fidelidad de Dios es más abundante y la iremos conociendo un poco más a medida que vayamos padeciendo ciertas cosas en la vida o vamos experimentando situaciones diversas. La fidelidad de Dios es inmensa. Dios es fiel. La fidelidad de Dios me alcanza a mí, le alcanza a usted, le alcanza a cualquiera que confíe en Él. Recuerdo que un hermano que teníamos en la iglesia hace algunos años atrás, ya un hermano de 70 años en adelante, le detectaron cáncer al hermano. Y nos pusimos a orar y el hermano siempre decía, es que Dios es fiel conmigo. Le dije, hermano, vamos a grabar un video y lo vamos a subir a la página de la iglesia para que los hermanos que entren lo vean y lo recuerden y oren por usted. Y hicimos un pequeño video y le dije, hermano, vamos a hacerle así, 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 ¿verdad? Y me dice, sí. Entonces ya estábamos grabando y yo quería que el hermano expresara algo, pidiera oración por él y su situación. Y el hermano comenzó a pedir oración por alguien más que también tenía cáncer. Y ya cuando cortamos la grabación, le digo, hermano, pues está bien, pero ¿por qué no pidió oración por él? Es que Dios es fiel conmigo. Yo quiero que también muestre fidelidad para con otros que están pasando algo igual que yo, quizás están peor que yo. La fidelidad de Dios es inmensa, hermano. Nos hace pensar más allá, a contemplar más allá de lo que Dios puede hacer con nosotros. También nos dice la palabra de Dios en el Salmo número 119 que la fidelidad de Dios, la fiabilidad de Dios, si me permite el término, el hecho de que Dios sea constante en sus promesas, en su palabra, en su poder, en su presencia, en su proclamación, la compañía de Dios en nuestras vidas permanece para siempre, porque la fidelidad de Dios, nos dice en la Biblia, es eterna. Salmos 119, 89, Salmos 119, 89, dice en la Biblia, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación, dijo el salmista, es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. De generación en generación es tu fidelidad. ¿Qué estaba diciendo el salmista, hermanos? Que la fidelidad de Dios, su permanencia, su constancia, es eterna. Desde las generaciones pasadas hasta las generaciones futuras o venideras, siempre Dios permanecerá quieto, estable, permanente. ¿En quién es? En sus atributos, en su naturaleza. La gente cambia, ¿no es cierto, hermanos? Las personas cambiamos. Y no me refiero al físico, ¿verdad? Me refiero a la manera de ser, al comportamiento, a las actitudes, al concepto que pudiésemos tener, a la manera de pensar, a las convicciones, a nuestro andar, a nuestro vivir, en donde podemos vivir en un momento dado y estar allá. Somos muy cambiantes, muy volubles, muy contreras, póngale como queramos describirnos a la raza humana. Pero Dios es fiel. Él es estable, Él no falla, Él no cambia. Como dice Santiago en el versículo ese, se me viene a la mente, pero ya se me fue. No, cuando habla del que Dios es, no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabe por qué Dios sigue siendo el mismo, hermanos, desde las promesas de antaño a la actualidad y siempre permanecerán constantes? Porque Dios es fiel. ¿Sabe por qué podemos levantarnos en medio de la enfermedad? Porque Dios es fiel. ¿Por qué podemos tener esperanza en medio del dolor? Porque Dios es fiel. ¿Por qué podemos esperar que las cosas mejoren cuando todo parece derrumbarse? Porque Dios es fiel.
cuando todo parece que no tiene salida o terminación el problema, podemos mantenernos de pie porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios no solamente es inmensa, es eterna, jamás se agotará. La fidelidad también, hermanos, nos dice la Biblia en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, un pasaje pues conocido por muchos cristianos. Lamentaciones 3, 22 y 23, nos recuerda acerca también de la fidelidad de Dios. En este caso, Jeremías, que fue el escritor inspirado por el Espíritu de Dios para redactar las palabras siguientes, declaró en Lamentaciones 3, 22 y 23, y dijo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Quién lo estaba diciendo, hermano? Jeremías. Jeremías fue un hombre muy sufrido, muy abnegado, muy emotivo, ¿verdad? Al leer las profecías, al leer el libro que lleva su nombre, el libro de Lamentaciones, nos damos cuenta cómo era su personalidad, cómo era la manera de desarrollar el ministerio al cual Dios le había asignado, y cómo llevaba a cabo la voluntad de Dios. Y ni uno, hermano, como Noé. No vio ningún convertido Jeremías. No vio ningún resultado, ningún fruto. Y era lo que le dolía a Jeremías. Y le decía al pueblo y le clamaba al Señor. Y Jeremías se emocionaba en el sentido de que era cautivado su corazón por la incredulidad, por la dura cerviz del pueblo al cual estaba predicando. Pero él permaneció fiel a las promesas de Dios y Dios fue fiel con él. En otra situación, Jeremías hubiera clamado de otra manera, pero Jeremías dijo: la misericordia de Dios es grande. A pesar de que no se quieran convertir, a pesar de que no quieran escuchar, y escuchando predicación no escuchen, y viendo no vean, y teniendo palabra de Dios no se conviertan, Dios es fiel. Grande es tu fidelidad, declaró Jeremías. La fidelidad de Dios no únicamente es inmensa, es eterna. La fidelidad de Dios también, hermanos, se manifiesta en su misericordia a los suyos. Jeremías lo dijo, por causa de la misericordia de Jehová es que aún permanecemos, predicaba Jeremías, porque la misericordia de Dios nunca han decaído. ¿Sabe por qué las misericordias de Dios nunca decayeron? Porque Dios es fiel. Y él mismo lo entendió y lo proclamó y lo redactó y lo registró, porque nunca han decaído sus misericordias, nuevas son cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Así que la fidelidad de Dios, hermanos, se manifiesta a través de la misericordia de Dios a los suyos. Por la misericordia de Dios aquí estamos. Nada sucede, hermanos, a nuestras vidas si no pasa por el filtro, si me permite la expresión, de la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios es movida porque Dios es fiel. Porque Dios no nos deja. No nos deja, no nos abandona. Jamás no lo ha hecho, menos lo hará. Ahora, Dios sí cumple sus palabras, Dios sí cumple sus promesas. La fidelidad de Dios, hermanos, también nos dice la Escritura que es suficiente para poder soportar las pruebas. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera a los Corintios 10, 13. Es un versículo que también conocemos en muchas ocasiones, y lo hemos utilizado para animar a otros o para animarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando no hay nadie quien nos anime. Dice: porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dijo Pablo. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no nos da más allá de lo que nuestras fuerzas humanas o fuerzas emocionalmente hablando podamos soportar. Dios sabe hasta qué punto podemos soportar y aguantar, y cuando ya estamos agotados emocionalmente
Y espiritualmente se ve reflejado ese cansancio de las situaciones, de los inconvenientes en la vida, de las promesas, de las traiciones. Dios dice, tranquilo, aquí estoy yo. Yo no voy a permitir más allá de lo que tú humanamente puedas soportar. Y si veo que no vas a aguantar, dice Dios, te voy a dar más fuerza para que puedas soportar más. O no te doy más de lo que no puedas soportar. Una de dos. Dios sabe y Dios nos conoce. Porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios, hermanos, nos ayuda a soportar la prueba. En tiempos difíciles, tiempos complicados, en tiempos no tan intensos, ¿no? Una palabra que usan mucho los jóvenes hoy en día. No tan fuertes, no tan intensos, Dios es fiel. Y le podemos dar gracias a Dios porque Dios está con nosotros. No hemos sido consumidos, dijo Jeremías, porque Dios es fiel. Y Dios muestra su misericordia en nuestro favor. Y es la fidelidad de Dios que nos ayuda a soportar tiempos difíciles, tiempos complicados. Cuando uno ve a alguien más y dice, caray, qué prueba tan dura está pasando el hermano, la hermana. Yo no sé qué haría en un momento dado, y pasa el tiempo, y uno pasa tiempos muy fuertes, más fuertes, que lo que llegamos a pensar de aquel hermano o aquella hermana o aquella familia, y uno dice, caray, y se pone uno a evaluar y a reflexionar la situación, y se da uno cuenta que si no fuera por la fidelidad de Dios, uno ya estuviera destruido, uno ya estuviera tirado, uno ya hubiera dejado o el ministerio, o ya hubiera dejado el cristianismo. Como dijo un pastor, yo era también un cristiano hace mucho tiempo, pero las vicisitudes de la vida le hicieron dejar el ministerio allá en otro estado. Pero la fidelidad de Dios es grande, la fidelidad de Dios es inmensa. También nos dice en la palabra de Dios, hermanos, que la fidelidad de nuestro Dios nos protege de malas personas y de malas acciones. Si me acompaña a 2 Tesalonicenses capítulo 3, por favor. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. 2 Tesalonicenses 3:3. Dice la Biblia así, 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor, dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero fiel es Dios, dijo Pablo en el 3, que os afirmará y guardará del mal. Pues, ¿sabe por qué está diciendo esto Pablo? Porque dice versículo 1 y 2, por lo demás, hermanos, orad por vosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, entre ellos, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero Dios, el Señor, es fiel. El Señor nos ha librado de personas malas y perversas, dice Pablo, porque Dios es fiel. Así que la fidelidad de Dios, Pablo había experimentado que entre hombres malos y perversos, como lo califica con estos adjetivos, en estos versículos, dice, la palabra de Dios se mantuvo, corrió y fue glorificada. Siguió siendo predicada y siguió trayendo frutos y convertidos, y el Evangelio hizo lo suyo en la vida de muchos, y ustedes son ejemplo de ellos, a pesar de hombres malos y perversos, de los cuales Dios nos ha librado, y oren para que nos continúe librando, porque Dios es fiel. ¿Sabe por qué Dios libra a los suyos de malas personas y de malas acciones y malas intenciones de otros? Porque Dios es fiel. Dios nos libra. Dios nos libra por la fidelidad del Señor. También en Primera de Juan, hermanos, nos hace recordar el apóstol Juan acerca de una acción más que de la fidelidad de nuestro Señor, que se manifiesta de tal manera. La fidelidad de Dios, hermanos, le lleva a Él pues a perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un día platicaba con un hombre que estaba trabajando en la iglesia y estaba haciendo un trabajo para el templo, y al final aproveché, antes de pagarle, le comencé a hablar de Cristo, porque una vez que le pague se va a ir, dije, ¿no? Entonces antes de que le pague, y le comencé a hablar de Cristo, y al final me dijo,
pues yo no creo que Dios me pueda perdonar, porque yo he hecho muchas cosas malas, yo he cometido muchos pecados atroces y yo veo muy difícil que Dios me perdone. Dice, así que no le hago perder mucho el tiempo, dice, porque no creo que Dios sea capaz de hacer eso. Yo le hablaba del perdón de Dios y le leía este versículo, mire, Dios es fiel a su palabra. Y si Dios dice que si usted reconoce su maldad y usted confiesa su pecado, Dios le perdona. Por una sencilla razón, porque Dios es fiel. Si confesamos nuestros pecados, entonces Dios es fiel y justo. Claro que por el contexto general de este tema en cuanto a la confesión, pues entendemos que para confesar el pecado ya debe haber previo una actitud de arrepentimiento y una actitud de apartarse de ese pecado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, dice la Biblia. Así que no es solamente confesar, sino es ya haberse arrepentido, haber decidido alejarse del pecado, confesar, es decir, pensar lo mismo que Dios de lo que yo, decir lo mismo que Dios de ese pecado. Entonces Dios dice, tú y yo estamos de acuerdo, pensamos lo mismo de esa acción mala que has hecho, entonces yo te perdono porque Dios es fiel. Porque Dios permanece constante en sus promesas y Dios dice, yo te voy a perdonar. Así que la fidelidad de Dios, hermanos, le lleva a Él a perdonar los pecados nuestros pecados. Y también, si vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23, vamos a recordar lo siguiente, Hebreos 10, 23, que la fidelidad de Dios debe hacernos vivir profundamente la vida cristiana. El hecho de reconocer que Dios es fiel y que Dios ha sido fiel en su palabra y en su tiempo y con creyentes de antaño y que Dios lo seguirá haciendo mientras haya hálito de vida en este mundo, la fidelidad de Dios debe de conducirnos a vivir más de cerca y más en serio la vida cristiana. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice en la Biblia, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos, dice la Biblia, firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Sabe, hermano, que usted y yo tenemos una profesión, tenemos algo a qué dedicarnos, es la vida cristiana? Esa es nuestra carrera, esa es nuestra profesión, esa es nuestra ocupación. ¿Se acuerda cuando el adolescente Jesús, cuando tenía 12 años, se quedó en el templo y ya iban de regreso María y José y todos otros parientes de ellos y se dieron cuenta que no estaba? ¿Se acuerdan cuando regresaron al templo? Ahí estaba. ¿Qué no sabían? Le dijeron, oye Jesús, te estamos pensando que ya ibas para allá. Tomamos lista y alguien dijo que ahí estaba Jesús y nos fuimos y resulta que a la última hora no estabas. ¿Qué estás haciendo aquí? A ver, le dijo él, pues que no se acuerdan y saben que es necesario que en los negocios de mi Padre deba estar. En los negocios, en los asuntos, en los menesteres, en las ocupaciones de las cuales yo debo de mantener mi vida, mi mente, si me permite la expresión, el pleonasmo, pues mantener ocupado en los negocios de mi Padre. ¿Sabe por qué uno puede mantenerse en la vida cristiana? Por la fidelidad de Dios. Y es la fidelidad de Dios lo que nos debe de motivar para mantenernos en el camino correcto. Que Dios es fiel. Hay momentos en la vida cristiana que de plano ya no podemos, ¿verdad, hermano? Siempre llegan momentos, siempre el diablo ataca de cerca o de lejos y luego corre, ¿no? Y uno tiende a desanimar o a flaquear nuestra fe, a menguar nuestra fe, nuestro ánimo se debilita y entonces, pero podemos recobrarlo, nuestro ánimo, nuestra estancia en la vida cristiana, nuestra vida espiritual, la podemos evaluar y decir, pues es que no vale la pena, voy a seguir adelante, porque Dios es fiel. Y uno al evaluar recuerda cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Y cómo ha sido bueno con otros. Por eso es bueno levantarse y dar testimonio en la iglesia para que otros hermanos se animen. Para que otros hermanos recuerden la fidelidad de Dios. Para que otros hermanos recuerden cómo Dios ha sido bueno con él, con ella, con el hermano, con esta familia. Y uno decir, Dios es fiel, voy a seguir adelante, vale la pena. O cuando uno
ya no tiene muchas ganas de seguir y escucha a otro hermano que Dios lo levantó y lo sostuvo a pesar de una situación mucho más complicada que la que uno pudiese estar pasando y librando. Dice uno, pues Dios es fiel con él, no estoy pasando, lo que yo estoy padeciendo no es nada en comparado con ese hermano, con esa hermana. Voy a seguir adelante porque Dios es fiel. Así que esta perfección divina, hermanos, debe de animarnos para vivir más profundamente la vida cristiana. El escritor de Hebreos lo declaró de esa manera: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Hace muchos años, cuando estaba en la secundaria, había 4 compañeros que nos juntamos mucho, en segundo y tercer año. En el tercer año, antes de salir, me acuerdo que les hablé de Cristo. Estábamos en la parte de atrás, había ahí, y les pude ahí con mis palabras a como pude. No quisieron. Bueno, perdimos, nos fuimos a la preparatoria, cada quien, salimos por rumbos distintos. Y ya de grandes, ya de adultos, un día me encontré a uno. Estaba yo en San Diego y esperando el tren para venir para acá, el trole, y me lo encontré, estuvimos platicando. Y me dice, ya supe que eres pastor. Le digo, sí. Dice, ¿en la misma iglesia de siempre? Le digo, en la misma iglesia de siempre. Es decir, en la misma religión, me dice. ¿Eres de la misma religión de siempre, desde cuando era chico? Le digo, en la misma de siempre. Ahí he estado, no he cambiado. Dice, que aguante. ¿Sabe por qué uno puede permanecer, hermano, en la misma convicción? Porque Dios es fiel. Y la Biblia lo dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Dios es fiel, ¿por qué nosotros no vamos a ser fiel a su palabra, al camino del Señor? Que pasen muchos años, hermano, y podamos seguir estando donde mismo. Amén. Donde mismo. Yo recuerdo que conocí hace algunos años, no sé si habrán venido aquí en su momento, había unos hermanos que tocaban instrumentos de viento, la familia Livi. Llegaron a Puerta Abierta hace muchos años, creo que yo tenía como unos 10, 11 años cuando llegó, hace 2 décadas atrás fue eso, ¿no? Ahí luego se los dejo de tarea, ¿no? Me acuerdo que llegaron ahí por primera vez y tocaron los instrumentos y ya eran hermanos maduros, ya grandes. Yo los volví a ver, los vi en varias ocasiones, pero los volvimos a ver cuando llegaron a la iglesia donde nosotros estábamos en Baja California Sur. Ya estaba yo casado, ya te había nacido Miriam, me parece, estaba muy, muy pequeño. Y llegaron a la iglesia, la familia Livi, los que yo había visto cuando tenía 11 años. Y eran los mismos hermanos. Ya encorvaditos, canositos, unos ya no tenían canas, ya se les habían caído, más arruguitas, unos cansaditos, pero todavía tocando trompeta, instrumentos. Décadas habían pasado, varias décadas, muchos años, y permanecían en lo mismo. Tenían sus mismas convicciones, no habían cambiado, creían en el mismo Dios, predicaban el mismo evangelio, tenían sus mismas convicciones, vestían de la misma manera como vestían en aquel entonces. Yo pensaba, los hermanos se han podido sostener, se han podido mantener por tantos años. Y si uno recapitula todo eso, es por la fidelidad de Dios. Imagínense qué tantas pruebas, situaciones, experiencias han tenido esos hermanitos, esos hermanos de esa familia. Y qué tantas historias no habrán conocido de iglesia a iglesia a las que habrán ido. Y se habrán dado cuenta que la fidelidad de Dios es inmensa y es eterna. Y eso es lo que seguramente les habrá impulsado para continuar adelante hasta el último día de su muerte, hasta el último día de vida, quiero decir, en este mundo, la fidelidad de Dios. Que sea la fidelidad de Dios, hermano, la que nos haga mantenernos siempre constantes y perseverantes, porque esa es una perfección de Dios y tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Que Dios nos ayude y la fidelidad de Dios, como muchos otros atributos, nos anime y nos impulse a mantenernos firmes y adelante en la vida cristiana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por recordarnos que tú eres fiel. Gracias, Padre, porque lo sabemos, pero es necesario, Señor amado, hacer un alto de vez en cuando, de tiempo en tiempo, para recordarla y
analizar situaciones, experiencias, testimonios y poder recordar lo que tú has hecho en nuestras vidas, aquellos detalles que aparentemente insignificantes y los pasamos por alto, cuando damos más evidencia a aquellos grandes milagros o situaciones que uno puede ver claramente y grandemente tu fidelidad, pero también la vemos en esos pequeños detalles, que muchas veces no los consideramos, y allí estás tú. Vemos tu fidelidad, tu constancia, tu fiabilidad como persona, en tu carácter. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en cada etapa de nuestra vida, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acción que llevemos a cabo, en cada movimiento de nuestra vida. Siempre puedas estar tú en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. A eso me refiero, y considerar cuán grande has sido con nosotros, cuán grande has sido con los nuestros, cuán grandes obras has hecho con nosotros mismos, pues, Señor amado, a causa de tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque estamos presentes esta tarde en el templo por tu fidelidad, y eso nos anima a continuar y a manifestar fidelidad hacia ti, hacia las cosas santas. Gracias, Señor amado, por recordarnos parte de tu carácter, parte de tu naturaleza en esta tarde. Te lo ruego todo y te lo pido y te agradezco, Señor, y reconozco tu fidelidad en cada uno de nosotros, en la iglesia, en la familia pastoral, en cada una de las familias aquí representadas, en cada uno de tu pueblo, Señor. Tú eres fiel. Muchas gracias por ello. Te alabamos, te glorificamos y te honramos por tan grande atención que tienes para con nosotros, pero por ese gran atributo, cualidad, perfección divina, tu fidelidad. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.